Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de psicología que transmitimos aquí los viernes a las 10 de la mañana. Qué gusto que estén con nosotros otra vez. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga de la Dirección del Deporte Universitario. El día de hoy también tengo como invitada a la psicóloga Lilian Vargas Montes de Oca. Ella va a estar aquí en esta charla del día de hoy con este tema que tenemos sobre técnica de solución de problemas. Bienvenida, Lilian, y un gusto que estés aquí con nosotros en este programa. Ok, buenos días, igual un gusto estar en este programa y pues vamos con el tema. Bueno, como hemos visto a lo largo de todas estas semanas, hemos estado hablando sobre técnicas psicológicas. El día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas para la solución de problemas. Hay distintas aproximaciones a esta técnica. Distintos autores lo plantean de una u otra manera, pero lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy es, digamos, que los puntos en común que tienen cada una de ellas. Hay sí, entre todos estos autores que plantean cómo afrontar la solución de problemas, algunos lineamientos en los que coinciden todos, y eso es lo que vamos a ver en esta primera parte del programa. La segunda parte, Lilian nos va a presentar un ejemplo práctico de cómo llevar a la práctica esta técnica de solución de problemas. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es definir un problema. Y aquí a nuestro público, la primera pregunta que hay que hacerse, muy importante: ¿cómo sabemos que tenemos un problema? Es decir, no todas las situaciones que vivimos en el deporte, no todo lo que enfrentamos en el día a día necesariamente tiene que ser un problema. Entonces, es muy importante la definición del problema, eh, aislar efectivamente esa situación problemática para poder trabajar con él y plantear una solución que dé solución a ese problema. El punto, yo diría, más importante de la solución de problemas es definirlo. Algo que en la práctica uno observa que hay mucha gente a la que le cuesta trabajo identificar con mucha claridad cuál es el problema que tiene. Ahorita iremos viendo por qué. Por lo que sí es importante que ustedes vayan entrenándose primero en poder aislar la situación problemática. Esto es una tarea muy importante. Y en algunas posturas se dice que cuando tenemos un problema, cuando hay una necesidad o un interés que satisfacer, es decir, un problema, habrá una necesidad o interés que tengo que satisfacer, por eso puede ser un problema. A veces cuando también pensamos en problema, pensamos en algo necesariamente negativo, pero la solución de problemas no es nada más esto. Si vemos la definición, cuando hay una necesidad, no necesariamente tiene que ser algo negativo, algo conflictivo, si usara otra palabra, pero es importante separar esta parte, ¿no? Y acá abajo tienen a dos autores importantes en el mundo de la solución de problemas, estos dos autores que en 1971 delinearon esta técnica para la solución de problemas, más orientada sobre todo a la parte psicológica, pero que si uno busca libros, por ejemplo, de administración o de desarrollo humano o de gestión de personal, esta técnica ya ha pasado y se ha aplicado en otras áreas. Ellos plantean que un problema es el fracaso para encontrar una respuesta eficaz. Es decir, ante una situación no has encontrado una respuesta eficaz para solucionar, eso sería un problema. Es decir, aquí ellos plantean que más bien el problema lo tenemos cuando no encuentras la respuesta, es decir, has fracasado en una respuesta. Yo partidariamente pienso que los dos planteamientos pueden ser complementarios, no tienen que ser excluyentes. Yo puedo estar buscando resolver una necesidad o un interés y al mismo tiempo fracaso para encontrar una respuesta. No tendrían que ser excluyentes, por eso he puesto las dos. Sin embargo, sí es importante mencionar que para estos autores
que han desarrollado la técnica de solución de problemas, esto es lo que ellos consideran que es un problema. Entonces, sí es importante esta parte. Mencionaba que en la práctica uno observa que hay muchas dificultades para encontrar el problema, para aislarlo sobre todo, y eso es muy importante porque el fracaso, como dicen estos autores, para encontrar una respuesta eficaz puede ser precisamente porque no tenemos claridad en cuál es el problema que vamos a enfrentar. Entonces, cualquier solución que yo pudiera plantear podría terminar fracasando o ser equivocada, porque en realidad lo que no he visto bien es cuál es la situación problemática que estoy enfrentando. Entonces, este punto fundamental, diría yo, en la solución de problemas. Ahora, cuando estamos definiendo un problema, también tenemos que contestarnos estas 5 preguntitas. ¿En qué consiste realmente el problema? Cuando definimos problemas no puede haber suposiciones, no puede haber especulaciones, no puede haber interpretaciones de lo que yo creo es la situación, no. Hay que tratar de ver la realidad, cómo está ocurriendo, y entonces contestar en qué consiste realmente este problema. Otro elemento importante es, dentro de esta situación problemática, quién o quiénes están implicados, es decir, dentro de esta situación que se ha vuelto un problema, quiénes son las personas que están implicadas. Normalmente hay más de una persona. Es difícil que haya un problema que solo sea para una persona. Puede ser que sí lo encontremos en el mundo del deporte, pero normalmente hay 2 o 3 o incluso más personas que están implicadas. Debemos de saber perfectamente quiénes están implicados. Muchas veces, por ejemplo, en las discusiones atletas-entrenador, a veces es un problema del entrenador con un deportista, pero como todo el mundo empieza a meterse, a opinar y a dar su perspectiva, van metiéndose y van implicándose, pero esencialmente es una situación de problema uno a uno. Y eso es importante identificar realmente quiénes son los que están implicados, porque acostumbramos a dar nuestra opinión sobre muchas situaciones, pero en realidad nosotros no somos parte de ese problema. Ni es más, no estamos ni implicados, solo estamos ahí dando una opinión que sí puede entorpecer incluso la solución del problema. Entonces es muy importante definir quién es o quién es el que está implicado. ¿Dónde se produce? Si es un problema que se ha producido dentro del entrenamiento, dentro del día a día de la sesión de entrenamiento, incluso si se ha producido en el escenario donde se entrena o donde se compite, o es un problema que se ha producido fuera de estos 2 espacios. Por ejemplo, en las redes sociales suele haber muchas discusiones entre deportistas, a veces entre deportistas, entrenadores, deportistas directivos, pero no se está produciendo dentro del escenario. Y esto es, este ejemplo que yo ponía a veces es mucho más complejo de resolver porque es imposible controlar las redes sociales, pero el problema a lo mejor se está produciendo allá. Lo que se dice en el WhatsApp, por ejemplo, ocasiona muchos problemas porque lo que se habla ahí se va reflejando en el entrenamiento, en la competencia, pero esencialmente esa situación problemática no se produjo ni en tu lugar de entrenamiento ni en la competencia. Está digamos que en el dispositivo móvil, por decirlo de una manera. ¿Cuándo aparece? Eso también es importante. Muchas veces las situaciones problemáticas se van reflejando en el horizonte temporal, aparecen, por decir, al principio del ciclo, el macrociclo, pero se va reflejando. Llegas a la competencia y sigue esa situación de ahí de problema, pero no se originó, no empezó, por decirlo de otra manera, en la competencia. Empezó mucho antes. Y como dije, si es fuera del escenario como tal deportivo, es posible que este problema apareciera muchísimo antes. Y bueno, ¿cómo funciona? Me refiero aquí al proceso en sí mismo, cómo se desarrolla este problema
esta situación problemática entre las personas que están implicadas en el lugar, cuándo apareció. Esto sería lo que tendríamos que ver cuando vamos a definir un problema. Tendríamos que no perder de vista todos estos 5 puntos que son importantes para, fíjense, nada más definir el problema. No estamos aquí, muy importante en esta primera parte de definición, no hemos ni siquiera emitido cuál es el problema en tal, porque puede ser que a lo mejor yo contesto la primera pregunta en qué consiste, pero conforme analizo quién es, dónde se produce, cuándo aparece, cómo funciona, posiblemente pudiera cambiar mi perspectiva de en qué consiste el problema. Entonces, en la definición del problema no es rápidamente dar una respuesta, hay que hacer un mejor análisis de cuál es este problema. Ahora, en la definición también es importante analizar la estructura de la situación problemática. Yo decía que no siempre es fácil definirlo. ¿Por qué? Porque puede haber 2 tipos de estructura en la situación problemática. Uno es que haya la imagen que ustedes tienen, el gráfico que ustedes tienen del lado izquierdo en sus pantallas, donde hay un problema central, pero abajo de él o en función de él o producto de él se desarrollan otros problemas. Yo puse aquí problema 1, 2 o 3. Es muy variable porque puede haber 1 o 2 nada más o incluso haber más problemas, pero esencialmente hay un problema central. Entonces esa parte es importante, identificar cuál es la estructura que yo estoy teniendo en esa situación problemática. Suele aparecer mucho esta forma de estructura en donde hay una problemática central y de esa se desprenden otras situaciones que ya también se plantearon o se observa que son un problema, pero esencialmente todo parte de una, digamos que podríamos pensar hasta en un orden jerárquico y decir, este es el problema central. Y si no atacamos y trabajamos y pensamos en una solución para ese problema central, los demás no van a desaparecer. Es más, yo podría pensar en soluciones para el 1, el 2 o el 3 de abajo, pero el de arriba sigue estando ahí y provocará nuevamente otro tipo de problemas. Y por el otro lado, en el gráfico de la derecha, tenemos, yo lo puse así en forma circular, porque son situaciones mucho más complejas en donde es como si estuvieran dando vuelta entre ellas, es decir, no logramos identificar un problema central que pudiera estar dirigiendo a todos los demás, que pudiera ser el punto de partida para los otros. Entonces, este tipo de estructuras del lado derecho son mucho más complicadas de resolver porque no se observa con claridad una situación problemática a partir de la cual estuvieran partiendo otros problemas. Entonces, es como estar dando vueltas constantemente, pero es difícil aislarlo. Aún así, tendríamos que ir trabajando, analizando una a una, y ver si alguna de estas situaciones que están en este tipo de estructura del lado derecho pudiera ser la que a partir de ellas estuvieran desarrollando las otras. Y si son, incluso podría darse el caso que son situaciones en realidad aisladas, que sí podríamos trabajar y separar cada una con su propia solución. Eso es muy importante. Entonces, yo decía en la primera lámina en la definición, ¿por qué podemos fracasar al encontrar una solución? Porque seguramente no tenemos bien ni la definición del problema, ni tampoco la estructura de la situación problemática. Es cualquier solución, perdón, que yo pudiera estar planteando sería errada si no entiendo bien cómo está funcionando esta estructura. Como decía, la más complicada es la del lado derecho, porque si son al final situaciones aisladas que se están juntando, sí, pero son aisladas entre sí, yo tendría que tener ahí tantas soluciones como situaciones que están corriendo juntas, pero en realidad no tienen que ver. Eso sería otra forma, una forma distinta de abordar. Entonces,
¿Qué pasa y qué es lo que uno ve en el deporte casi todos los días? Que nos apresuramos a decir, es que el problema es esto. Emitimos un juicio, es más, muchas veces ni siquiera decimos, es que el problema es este. Ponemos una solución, pero no tenemos ni idea de que ese no es el problema. Y por eso fracasamos, porque hay una especie de juicios a priori sobre lo que creemos que es el problema. Pero la solución de problemas exige mucho eso, que tú seas capaz de definir con mucha precisión cuál es ese problema que vas a enfrentar. De otra manera, estar ensayando todo tipo de cosas, pero que en realidad no te van a resolver lo que realmente estás enfrentando. Yo quiero poner aquí a nuestro público estas frases populares que utilizamos muchas veces los mexicanos. Esto es parte de nuestro lenguaje, pero estas frases populares tienen mucho de cierto. Yo empecé mi presentación diciendo, ¿qué es un problema? ¿Cuándo decidimos que es un problema? Entonces, estas frases tienen mucho de cierto porque muchas veces podría, bajo nuestra percepción errónea, equivocada, como decía, a lo mejor por especulaciones, por supuestos, ver un problema, pero en realidad no lo existe. Cuando yo hago mi análisis de la situación, resulta que ahí no habría ningún problema. Entonces, estas frases de no veas problemas donde no los hay, o ves problemas donde no los hay, es bastante cierta. Esta es una frase popular, pero si lo aplicamos a las estrategias de solución de problemas, resulta ser bastante ciertas, porque si nosotros analizamos bien cómo se presenta este problema, podríamos concluir desde ahí que no hay ningún problema. Parece que lo hay, pero no lo existe. Entonces, eso también ataja mucho el tema este de solución de problemas. Puede ser que ni siquiera lo hay. Tengo que plantear eso porque no tiene sentido una supuesta solución si en realidad no hay ningún problema. Eso puede pasar también, ¿eh? Bueno, ¿qué es una estrategia de solución así a grandes rasgos? Como les decía, estos especialistas, estos psicólogos especialistas en solución de problemas plantean unas directrices básicas. Ustedes tendrían que aplicar esto en sus situaciones problemáticas del día a día. Primero, una estrategia de solución es un conjunto de pasos, es decir, es un conjunto de elementos que tienes que desarrollar. A veces, por ejemplo, hay una discusión entrenador, atleta y solución, pues sácalo del entrenamiento. Bueno, pero es que habría que ver si eso, nada más decir lo saco, ya soluciona todo. Es más bien un conjunto de elementos, dice ahí, dirigidos a lograr un objetivo. ¿Cuál? Pues que resuelvas esta situación problemática, o si nos vamos a nuestra definición, que cumplas la necesidad o el interés que tienes. Entonces, generalmente las soluciones deben de ser algún plan, algo que esté planeado, no lo primero que se me ocurra, no lo primero que me venga a la cabeza, sino un conjunto de pasos dirigidos a lograr un objetivo. Y dentro de este conjunto de pasos o planes tienes que hacer tres cosas importantes. Identificar que todos estos pasos componen toda tu estrategia. A veces podemos estar haciendo cosas que en realidad no van a permitir una solución, que suponemos que lo hará, pero no. Tienes que identificar claramente que todos estos pasos van a ser parte de tu estrategia. Luego, la segunda, ordenarlos jerárquicamente. Esto sería, ¿cuál es el uno? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Y así sucesivamente. Habría que tener un orden, una secuencia entre ellos, no hacer primero una cosa y luego la otra, porque puede ser que esos pasos a lo mejor sí sean la forma de solucionarlo, pero entre ellos no hay un orden, no hay una secuencia y el resultado será que no logras resolver esa situación. Y el último punto es nuevamente verificar una vez más que todos estos pasos, conjunto de pasos, pertenecen realmente a tu plan de solución. Muchas veces hay, como decía hace un momento, hay cosas que en realidad
no deberían de ser parte de la solución, no deberían de estar ahí y sin embargo los ponemos en ese plan. Entonces sí es importante verificar que realmente todos estos pasos pertenecen a tu plan de solución. Decía hace rato, las soluciones no deberían de ser conductas aisladas, debería de haber una secuencia entre todas ellas para que tú puedas darle solución a ese problema. Pero si yo le pregunto a mi público que nos está viendo, ¿cuántas veces ustedes realmente han pensado en la solución como un conjunto de pasos que ustedes estén revisando, que realmente todo ese conjunto, ese plan va a resolver la situación problemática que ustedes están teniendo? Entonces, esto es una manera mucho más eficaz, eficiente, digamos, más metódica de cómo deberíamos estar planteando soluciones y no lo primero que se nos ocurra, no lo primero que nos pase por la cabeza, que como dije al principio, no va a resolver la situación problemática que estamos teniendo. Eso es parte, yo diría que de querer apresurar la solución, de querer dar una respuesta inmediata, pero que no la medité, no la pensé y por supuesto que no voy a tener ningún resultado. Bueno, esto dicho de otra manera, vendría entonces la construcción de distintas alternativas. Si le agregamos un puntito aquí a este plan, yo diría que hay que agregar que tienes que crear distintas alternativas. Eso sería lo ideal. Es raro en la solución de problemas que haya una sola solución viable y posible. Es factible que haya más. Lo que pasa es que, como dije, como siempre queremos apresurar a resolverlo, no vemos todas las soluciones. Y una tarea importante es que tú tomes el tiempo para construir distintas alternativas. Y por eso decía que hay que pensar en una secuencia de pasos porque puede ser que ahí nos dé la posibilidad de hacer más alternativas. Entonces, cuando tienes ya distintas alternativas, hay que hacer algo muy importante en la solución de problemas, que es la toma de decisiones. Ahora sí voy a decidir cuál de estas es la mejor para resolver el problema que tengo enfrente. Entonces, una decisión, porque se habla mucho de la toma de decisiones en la solución de problemas, pero ¿qué es esto? Pues ni más ni menos que elegir entre dos o más alternativas. Pero si yo me apresuro y solo he diseñado una, he creado una, pues ahí sí podría ser tomar una decisión, decir hago esto, sí, finalmente será una decisión, pero ahí es donde es más posible fracasar porque no tengo distintas alternativas. Entonces, crearlas, analizar cada una de ellas. Yo aquí puse en mi ejemplo alternativa 1, alternativa 2 y una alternativa que suele ocurrir mucho es no hacer nada. Cuando digo, pues no voy a meterme en ningún problema. Aquí mejor yo no hago nada y no digo nada. Eso también es una alternativa y por cierto es una decisión. Entonces, el segundo, analizarlas todas las que tengas y luego abajo visualizar los posibles resultados de cada una de estas alternativas. En la toma en la solución de problemas, perdón, no existe esta parte de es que no sabía que esto pasaría. No, o sea, si eres muy analista, si eres muy metódico en la solución de tus problemas, sí tendrías que saber lo que iba a pasar, porque eso es parte de este análisis. Visualizar los posibles resultados, los posibles efectos. Ojo que cada una de las alternativas que has planteado va a presentar. La alternativa 1 no tiene por qué arrojar los mismos resultados que la alternativa 2. Entonces eso es muy importante, estos dos elementos. Analizar y luego visualizar los resultados. Esto te permite tomar mejores decisiones, como dijimos, decidir es escoger la mejor, pero ¿cómo voy a escoger la mejor si no las pongo? Yo a veces digo, ponga todas sus alternativas en la mesa y ahora sí escoja la que mejor va o la que va a ser la más adecuada en la situación que usted tiene. Y finalmente, evaluar las alternativas de solución. Esto también, este es un cuadro que yo presento aquí. Ustedes pueden tomarlo quizá como guía para
analizar, evaluar sus alternativas. Es un cuadro comparativo finalmente. Yo le puse ahí 3 elementos en cada alternativa, a analizar las ventajas que me da esa alternativa, las desventajas. Si esa alternativa me crea otros problemas, fíjense, esto es muy importante, una alternativa que me crea otros problemas, pero aquí la pregunta de abajo es, ¿los puedo resolver? Entonces esa alternativa es viable. Pero si cuando hago esta pregunta crea otros problemas y no los puedo resolver, ya esa alternativa tiene que ser descartada. No, una solución no puede crear otros problemas que luego ni puedo resolver. Eso diría que está mal diseñada. El tiempo requerido, cuánto tiempo me lleva a plantear esa solución y bueno, lo que mencioné en la lámina anterior, los resultados esperados. Ustedes pueden evaluar sus alternativas, depende de lo que se trate, por supuesto, en el corto plazo o irse más allá al medio y al largo plazo. Podrían combinar incluso esta forma de evaluar con una matriz de decisiones. Ya hemos visto en otros programas las matrices de decisiones, costos, beneficios, en el largo plazo, en el corto plazo, en el medio plazo. Podría ser combinable también, pero son herramientas para evaluarlas. Fíjense, evaluar, no para elegir, no para decir ya esta, no. Una vez que evalúo cada una, ahora sí estoy en mejor posición, con mejor información para escoger cuál es la que mejor queda para el problema que yo tengo. Estos serían elementos importantísimos para que ustedes tomen en cuenta en la solución de problemas. Bueno, ahora le daré la palabra a Lilian para que ella nos plantee un ejemplo que nos trae. Adelante, Lilian. Justo, continuando con bueno, con todo lo que hemos aprendido ahorita, vamos a aterrizarlo en un ejemplo de gimnasia artística femenil. Aquí tenemos justo una fotografía de una gimnasta del equipo representativo ahí en el frontón cerrado. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se comentó, lo primero que hay que hacer es definir el problema. En este caso, una joven quiere competir con una rutina de viga en nivel 4 en un mes. Sin embargo, la gimnasta no ejecuta correctamente los elementos y se cae. ¿Cuáles son estos elementos? El primero es inversión lateral, conocido coloquialmente como vuelta de carro, esto sobre la viga, y también está la parada de manos transversal, que igual es sobre la viga, es llegar al parado de manos y regresar a volver a estar de pie sobre la viga. Y finalmente el siguiente elemento es la salida de inversión lateral a parada de manos lateral con un cuarto de giro. Esto es un parado de manos que llega a la lateral, se gira y finalmente se cae debajo de la viga, ¿no? Justo lo que se planteaba aquí es que, pues, primero definir el problema, ¿no? Si podemos regresar. Ok, ¿en qué consiste realmente el problema? De esto se trata de que una gimnasta le da miedo ejecutar precisamente estos 3 elementos en la viga, en específico la salida de viga, que es la última que les presenté. Esto debido a que hace 2 meses esta gimnasta se cayó y se lesionó el tobillo teniendo un esguince de primer grado. Ella para esto presenta síntomas de ansiedad y de estrés. Ok, entonces ya planteado esto, ¿quiénes están implicados? En este caso sería la gimnasta que busca competir y el entrenador que busca que la gimnasta dé su máximo desempeño. Y finalmente, pues la competencia que está programada para ser realizada en un mes. ¿Dónde se produce esta situación? Específicamente en la viga alta, como le llaman, que está a una altura de 1.20 metros. Y pues recordemos que la viga, las dimensiones son 10 centímetros de ancho y una longitud de 5 metros. Entonces, pues siendo esta la altura reglamentaria, esas es las condiciones bajo las que tiene que realizar estos 3 elementos, además de lo demás de la rutina. Entonces, pues la situación es que a esta gimnasta le da miedo realizar estos 3 elementos en la viga alta, sin embargo, los ejecuta correctamente con una
adecuada técnica en la viga baja, que es la misma viga, solo que al ras del suelo. Y bueno, ¿cuándo aparece? Eh, Esto, como nos relata la gimnasta, ella comienza a sentir miedo en la rutina cuando tiene que realizar elementos donde su único apoyo son las manos. Entonces, pues da como resultado que no tenga una correcta ejecución de la técnica y finalmente se caiga. Eh, ¿Cómo funciona? Desglosando un poco más la situación, cuando se sube la viga, narra que comienza a sentir miedo cuando sabe que tiene que ejecutar algunos de estos elementos y empieza a sentir sudoración, aumento del ritmo cardíaco, incluso un poco de vértigo, lo que no le permite concentrarse en la técnica y lo que ocasiona que se caiga de la viga durante la rutina. Ahora, pues una vez que ya está definido el problema, vamos a pasar con ¿cómo se llama? Las alternativas de solución. En este caso, pues presentaría tres, lo cual es solicitar apoyo psicológico. En este caso, se acercaron a una psicóloga del deporte y pues empiezan a analizar pues las posibilidades, ¿no? Que primero es que se trabaje en la confianza de esta gimnasta, ya que si bien tuvo una lesión, una esguince de primer grado, tuvo una correcta rehabilitación y su cuerpo ya está fortalecido para hacer estos elementos en la viga alta, que es donde es su preocupación, ¿no? También está que ya se sabe que esta gimnasta tiene una correcta ejecución de la técnica, conoce, domina esta técnica, entonces ahí no es donde hay que trabajar precisamente, ¿no? También, también se puede sugerir que en caso de que no se pueda disminuir este temor de la gimnasta, pueden haber varias alternativas. La primera es no presentar la rutina de viga en esa competencia. Eh, y sin embargo presentar los otros tres aparatos, o tal vez que se pueda retroceder un poco el proceso técnico y en lugar de caer en el colchón más durito, digamos, caer en colchones más suavecitos para que esto le vaya generando más confianza a la gimnasta. También está la posibilidad de que el entrenador le ayude a la gimnasta, incluso en la competencia, o que se tome la decisión de no presentar la salida, que es el elemento que le da más inseguridad a este gimnasta, aunque esto, en cualquiera de estas dos situaciones, la ayuda del entrenador o como quitar el elemento, signifique una deducción en el puntaje de la rutina. La segunda alternativa es no presentar la rutina en esa competencia. Esto también justo podría significar ventajas y desventajas, como ya lo habíamos comentado. La ventaja es que, pues, no, o sea, podría disminuir el estrés, empezar como de nuevo, retroceder un poco el proceso de la técnica, que la gimnasta vuelva a tener confianza en este elemento para finalmente esperar otra competencia, buscar otra competencia y finalmente presentar esta rutina. La desventaja es que tendría que esperar más tiempo, que a lo mejor podría atrasar la planificación que ya se tenía anteriormente. Y la tercera alternativa es no hacer nada, que es, como ya se comentó, esto consistiría en seguir igual e ir a la competencia como se está planeando, sin hacer ninguna intervención al respecto. Y pues creo que eso vendría siendo todo. No sé si tengan algunas dudas que nos pueden comentar en el chat o comentarios que nos quieran realizar. Bueno, podemos clarificar un poquito, Liliana, aquí, cuando tú planteas la definición del problema. eh, yo te pediría para el público que no es experto en gimnasia, como yo, por ejemplo, ¿qué es un nivel 4 en gimnasia? Porque quizá ahí el público pueda entender mejor en qué contexto se sitúa esta situación. Ok, la gimnasia artística va aumentando de nivel, hay del 1 al 10 y luego ya hay nivel FIC, ya nivel olímpico, y pues nivel 4 es, digamos que la dificultad de los elementos a realizar ya se han trabajado anteriormente. Por lo general, estos elementos ya se saben realizar en el piso, en el podium, que es lo que se utiliza en la gimnasia artística. Entonces, digamos que
el trabajo del nivel 4 en viga es subir estos elementos a la viga que está a 1,20, como se puede mostrar en esta imagen para que se den más o menos una idea. Esta es la altura reglamentaria y la gimnasta tiene que estar arriba, realizar el parado de manos, justo en este ancho de la viga de 10 centímetros, tiene que colocar las manos, tiene que conocer la técnica, y regresar a tener ambos pies como apoyo para seguir con la rutina o la coreografía de la rutina obligatoria que se da en estos niveles. Okay, entonces pensaríamos en tu ejemplo, fíjate, me parece que sí se puede hacer un buen análisis solo en la definición del problema. Si tú planteas este caso y dices, una joven quiere competir en el nivel 4, pero además le agregas aquí algo interesante, no sé si el público que nos está viendo lo ve, en un mes. Podríamos también pensar como una posibilidad, el problema es que ella no tiene todavía el nivel técnico para este nivel 4, pero que además es muy precipitado que lo haga en un mes. ¿Se podría pensar en este problema también así? ¿O cómo lo ves tú? Sí, justo también es importante comentarlo también con el entrenador, que justo como planteamos, está también en esta problemática y ya sería cuestión que nos vaya diciendo que la gimnasta ya tiene dominada la técnica. En este caso, la gimnasta, en la misma viga, solo que al ras del suelo, que es lo que utilizan para ir sacando los elementos, ya lo tiene, ya lo domina. Entonces, pues nos dimos cuenta que le daba este miedo, este vértigo al momento de estar arriba y justo empezaba a sudar, empezaba a sentir taquicardia, se notaba que no disfrutaba realizar los elementos. Entonces, en este caso, justo con ayuda del entrenador, se toma la decisión de que la gimnasta sabe la técnica, conoce la técnica, domina la técnica y que el problema es, como le dicen ellos, subir el elemento a esta viga alta que está a 1,20. Entonces aquí podríamos concluir por la explicación que tú estás dando que en este caso sí tenía, digamos que las capacidades para competir en el nivel 4. Ujú. Y en un mes, porque aquí lo interesante que planteas es que en un mes, no sé si eso en gimnasia es mucho, poco, o qué es un mes en gimnasia. Es poco tiempo. Es Es poco poco tiempo. tiempo. Porque fíjate, este elemento que le pones, el tiempo, podríamos pensar que eso es lo que hace problemática esta situación. Digamos que si en la percepción de la gimnasta ella quiere, digamos, aprender muy rápido y entonces empieza a caerse y a ponerse más nerviosa, pero que la variable aquí es que es en un mes. Sí, como ya es su etapa precompetitiva, de acuerdo al calendario del entrenador, justo en esta etapa ya están realizando las rutinas completas, están puliendo detalles que justo pueden ser deducibles al momento de competir. Entonces, pues justo por eso es que solicitaron la ayuda, porque en un mes ya se tiene que competir e incluso antes se tiene que dar un puntaje para acreditar este nivel y es lo que causaba preocupación, ansiedad y estrés, tanto en la gimnasta como un poco también en el entrenador. Fíjate, pero quiero insistir en esta parte porque este texto que tú nos planteaste aquí me dice que podríamos abordar, pensar de distintas maneras. Es decir, si pensamos que ella, como dije, ya tiene el nivel 4, así sí tiene las capacidades, pero solo tiene un mes de tiempo, no tiene más. Que esta variable del tiempo sea la que hace que ella quiera ir por decir, correr más deprisa, no llevar el tiempo prudente y necesario para aprender, para dominar esta altura de la viga, para que le dé miedo. No sé si me explico ahí. A ver, nuestro público ahí, ¿qué piensa? A ver, díganme. Yo pienso que este elemento de un mes es importante porque no es lo mismo que tú tengas
2 meses o 3 meses para preparar este elemento técnico en la altura que ya exige este nivel 4, a que te digan, tengo un mes. Digamos, no sé si mi público coincide, si tú coincides, Lilian, que quizá aquí la variable tiempo también es importante tenerla en cuenta, porque podría ser que la deportista sienta que ya tiene poco tiempo y que a lo mejor no alcance a dominarlo y eso le haga ponerse, digamos, más nerviosa. Ese sería mi planteamiento. ¿Tú qué piensas, Lilian? ¿Y qué piensa nuestro público que nos está viendo? Sí, pues incluso una alternativa que también se podría tomar es que, bueno, si ya se está en nivel 4, quiere decir que ya se acreditó el nivel 3. Entonces, podría ser justo hacer este análisis del dominio de la técnica y retroceder y decir que pues se acredite el nivel 3, donde no te piden, por ejemplo, la inversión lateral, que es la vuelta de carro, y ya sería trabajar, digamos, en 2 elementos y no en 3. Ok, bien, entonces, fíjense, nuestro público, lo que les decíamos, cuando hablamos de estructuras del problema, no siempre es tan fácil, tan sencillo poder aislar cuál es el problema que tenemos aquí. Aquí Lilian nos comenta de una gimnasta que pues finalmente tiene miedo, está preocupada por esta ejecución en la altura de la viga. Aquí le ponemos la fotografía, a lo que ella se refiere es que la gimnasta se cae cuando la viga ya tiene la altura oficial, ¿no? Así estamos entendiendo. Entonces, incluso para los que somos psicólogos, fíjate que es un muy buen ejemplo, porque nosotros podríamos estar pensando que el miedo, el estrés o la ansiedad que ella tenga proviene de otra cosa. Por eso yo me he detenido a ver tu texto que has planteado aquí en este ejemplo de definición de problemas, porque podría ser que esta variable del mes, que solo tiene un mes, que parece mucho tiempo en términos, pero del entrenamiento, un mes es nada, ¿no? Un mes se va muy rápido, no alcanza el tiempo para dominar quizá lo que el deportista tiene que ejecutar. Entonces, vean en nuestro público que nos está viendo cómo no es tan simple definir cuál es el problema que estamos enfrentando. Y quizá yo mencionaba hace un momento, Lilian, que nos apresuramos a decir cuál es el problema y probablemente, no sé si coincidas, que los propios psicólogos podríamos estar apresurando en la definición del problema y estar haciendo una intervención que quizá no corresponde a lo que realmente está sucediendo, ¿no? Podría ser así, que el propio psicólogo se apresure y no observe bien toda la problemática que se está presentando. Y bueno, como yo decía al final, construyamos alternativas de solución que podrían no ser las más adecuadas, ¿no? Bueno, espero que a nuestro público le haya quedado con este ejemplo que nos presenta Lilian, que me parece un ejemplo muy interesante por la variable del mes, ¿no? Que tiene ahí. Lilian, nos tenemos que despedir, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo que tú quieras agregar, algo que quieras compartirle a nuestro público sobre este tema, esta técnica de solución de problemas? Sí, pues justo en este ejemplo también no se puso explícitamente, sin embargo, pues también hay que analizar variables como por ejemplo que gimnastas representativos de la UNAM también asisten a la universidad, a la preparatoria, CCH, y también a veces se empalman momentos de finales de semestre, finales de curso, y también eso también estaría generando estrés, ansiedad o alguna situación familiar con los padres, con la pareja. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta justo para la definición del problema y crear alternativas de solución para justo trabajar el problema, porque por ejemplo en este caso no serviría trabajar solo la vuelta de carro si lo que da un mayor problema es la salida, a pesar de que son 2 elementos en las que el apoyo en algún momento está únicamente en las manos. Muy bien, Lilian, pues te agradezco muchísimo que estuvieras aquí conmigo el día de hoy en este programa de
con la técnica de solución de problemas. Te agradezco tu participación y bueno, esperamos que en otros programas pues andes por acá con nosotros. Nuestro público que nos está viendo, los esperamos la próxima semana, donde el maestro César va a abundar más sobre la toma de decisiones. Yo hoy he mencionado nada más que es tomar una decisión. En la siguiente semana el maestro César hablará más ampliamente de estas técnicas de toma de decisiones que van a ir muy ligadas sobre todo a esta parte de problemas, ¿no? Son técnicas que en realidad van a ir de la mano. Pues que tengan un excelente viernes, un buen fin de semana a todos y los esperamos la próxima semana. Y nos vemos pronto.